Pedro era un niño muy afortunado, pues tenía tantos juguetes que apenas cabían en los cajones y en los estantes de su habitación. Aquel niño adoraba a todos sus juguetes y pasaba largas horas divirtiéndose con ellos, pero uno de sus juegos favoritos eran las batallas de su ejército de soldaditos de plomo. Tenía más de 100 y todas las tardes, cuando regresaba de la escuela, los ponía enfrente unos de otros y daba comienzo al combate. «Adelante, valientes», les animaba Pedro. «¡Al ataque! ¡Al ataque!». De todos aquellos muñequitos había uno que se destacaba por su valor. Era un soldadito de plomo con una sola pierna. Los juguetes de Pedro guardaban un gran secreto. Durante la noche, mientras su dueño dormía, salían de los cajones y cobraban vida. Los autos y los trencitos arrancaban sus motores. Las princesitas del castillo de cartón agitaban sus pañuelos. Los caballitos de madera trotaban alegres por el suelo. Una de esas noches, el soldadito, al que le faltaba una pierna, conoció a una linda bailarina que, fíjense qué casualidad, también estaba hecha de plomo. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, el valiente soldadito se enamoró de la bailarina. Pero el soldadito de plomo era muy tímido y nunca encontraba el momento oportuno para declararle su amor a la bailarina. Y aunque el pobre soldadito se esforzaba por ocultar sus sentimientos, las tiernas miradas que dedicaba a la linda bailarina no pasaron desapercibidas para los demás juguetes. Cierta noche, el diablillo travieso que vivía en la caja de sorpresa le dijo: soldadito, deja de mirar a la bailarina». Al oír aquellas palabras, el soldadito de plomo se puso colorado de vergüenza, pero la gentil bailarina lo consoló y con su dulce voz le dijo: «No hagas caso a ese muñeco envidioso. Yo estoy muy contenta de hablar contigo». Pasó el tiempo y el amor entre los dos muñequitos de plomo crecía y crecía. Eran muy felices, pues pensaban que siempre estarían juntos, pero qué equivocados estaban. Una tarde, Pedro apartó al soldadito sin pierna del resto de sus compañeros y lo colocó en el borde de la ventana. «Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo», le ordenó el niño. Pero pasaban las horas y el pobre soldadito no era relevado de su puesto de guardia. De imprevisto estalló una gran tormenta. Un golpe de viento sacudió la ventana desde donde vigilaba el soldadito y cayó a la calle. «¡Socorro!», gritaba el soldadito mientras se precipitaba en el vacío. Vaya tormenta, llovía a cántaros y el viento soplaba con fuerza. En la calle se formaban pequeños charcos y riachuelos. Nadie sabe cuánto duró aquella tormenta, pero cuando por fin cesó, el cielo se iluminó poco a poco con los colores del arco iris. Entonces, dos chicos salieron de un portal donde se habían refugiado de la lluvia y vieron al pobre soldadito de plomo en medio de un gran charco de agua. El pobre estaba mojado y tiritaba de frío. «Qué lástima que tenga una sola pierna», dijo uno de los chicos. «Pero igual podemos recogerlo», contestó el otro. «Para algo servirá». Los dos amigos vieron cómo el agua corría calle abajo como un riachuelo, y uno de ellos tuvo una idea. «Podemos construir un barquito de papel y hacer que el soldadito navegue en él». Y así fue como el pobre soldadito se convirtió en un intrépido marinero. ¡Qué alocada travesía! Apenas podía el soldadito mantenerse erguido sobre la cubierta del barquito. ¿A dónde iría a parar?, se preguntaba asustado. De repente, un remolino de agua se tragó al frágil barco y el soldadito cayó en una alcantarilla oscura y maloliente. Había cientos de ratas de afilados colmillos. Uno de aquellos horribles animales gritó al soldadito con voz chillona: ¿Dónde crees que vas? Para navegar por la alcantarilla debes decirnos la contraseña». Pero antes que el soldadito pudiera responder a la rata, la nave, empujada por la corriente, desembocó en un río, y el fuerte oleaje de sus aguas lo hizo naufragar. «¡Oh, pobre de mí!»,
Moriré y nunca más veré a mi amada bailarina, pensaba el soldadito, mientras su cuerpecito de plomo se hundía en las profundidades del río. A punto estaba de ahogarse el intrépido soldadito cuando de repente un pez enorme que permanecía sumergido en el río se acercó a él y de un gran bocado se lo tragó. El enorme pez nadó hasta el mar con el soldadito de plomo dentro de su panza. Pero pese a lo húmedo y oscuro de aquel vientre, el soldadito no sentía ningún miedo, solo pensaba en reunirse con su añorada bailarina de plomo. ¡Plof, plof! De pronto, un chapoteo interrumpió sus pensamientos, y el soldadito, muy extrañado, notó que el pez comenzaba a subir. ¿Pero qué sucede?, exclamó el soldadito desde la panza del pez. Aquel pez enorme había caído en las redes de un barco de pesca. Ya tardecía cuando los pescadores regresaron a la ciudad con las redes llenas. Una vez en el puerto, los marineros cargaban los peces en 2 grandes canastas y las llevaron al mercado de la ciudad. Quiso el destino que aquel día la madre de Pedro pensara en cocinar un delicioso pescado para la cena, y con esa intención se encaminó al mercado. Allí pasó un buen rato contemplando los hermosos ejemplares que vendían los puestos, y después de mucho mirar, remirar, la madre de Pedro decidió comprar el pescado más gordo que encontró. La madre de Pedro regresó a casa muy satisfecha con la compra que había hecho y le entregó el pescado a la cocinera. ¡Caramba! ¡Qué estupendo pescado! ¡Qué buen plato haré con él!, dijo la cocinera cuando lo tuvo en sus manos. Y enseguida tomó un cuchillo para cortar y sazonar el pescado y meterlo en el horno. Pero, un momento, ¿qué era aquella cosa dura que había en la panza? Pero si es el soldadito de plomo que se le cayó a Pedro por la ventana, exclamó muy sorprendida la cocinera. La cocinera, muy contenta, corrió a la habitación de Pedro, que en aquellos momentos estaba jugando con sus soldaditos de plomo. Pedro, aquí está el soldadito sin pierna que buscabas. Lo encontré dentro de la panza de un pescado muy gordo. Es fácil imaginar la emoción que se sintió el niño cuando se encontró de nuevo con aquel soldadito que creía haber perdido para siempre. «¡Cuánto te he extrañado!», le susurró Pedro al muñeco mientras lo sostenía en la palma de sus manos. «¿Quién sabe las aventuras que habrás vivido desde que te caíste de la ventana?». Y por la noche, antes de acostarse, el niño colocó al soldadito de plomo en su estante, al costado de la linda bailarina. ¡Qué inmensa alegría sintieron los 2 enamorados al verse otra vez juntos! El soldadito pasó toda la noche relatando sus aventuras a la bailarina de plomo, que lo miraba con los ojos rebosantes de emoción. Al día siguiente, Pedro decidió ordenar su habitación y apiló todos los juguetes en una mesa para guardarlos en los cajones. Pero la mala suerte hizo que una violenta ráfaga de aire entrara por la ventana y la pobre bailarina, que estaba justo en la punta de la pila de juguetes, fue arrastrada por el viento hacia el fuego de la chimenea. ¡No!, gritó el soldadito aterrado cuando vio a su amada caer en la chimenea encendida. Desesperado, balanceándose sobre su única pierna, el soldadito intentó rescatar de las llamas a la bailarina. Pero cuando ya la punta de sus dedos tocaban las manos de ella, el soldadito perdió el equilibrio y también cayó al fuego. ¡Oh, qué horrible desgracia! Las llamas envolvieron a los 2 enamorados y sus pequeños cuerpos de plomo comenzaron a derretirse. Entonces sucedió algo extraordinario. Al caer a la chimenea, los 2 muñecos habían quedado unidos en un tierno abrazo, y poco a poco el plomo fundido de sus cuerpos fue tomando la forma de un lindo corazón. Cuando por fin se extinguieron las llamas, un gran corazón de plomo quedó sobre las cenizas. Era rojo y desprendía bellos destellos. Pedro despertó a la mañana siguiente y vio aquel corazón rojo y brillante que yacía entre las cenizas de la chimenea. Y mientras las lágrimas recorrían por su mejilla, el niño pensó:
El soldadito y la bailarina por fin están juntos y felices. A partir de ahora siempre estarán unidos en un solo corazón.